el gran reformador alemán en el siglo XVI. Hombres como Felipe Melanchthon, Juan Calvino y Juan Knox, estos eran parte de los reformadores. Fueron profundamente afectados por la lectura y el estudio de la epístola a los romanos. Se ha dicho con mucha razón que sin la epístola a los romanos no hubiese sido posible la reforma protestante. Mire qué importante lo que hace este escritor con respecto a la carta de los romanos. ¿Qué importancia le da a la carta? Siguiendo con el mismo autor, dice, la influencia decisiva de la carta a los romanos ha tenido en la historia de la iglesia, es sin duda, dice, indiscutible. Ha tenido una gran influencia dentro de la iglesia. Dice, grandes avivamientos como el de los tiempos de Wesley en Inglaterra han comenzado con el estudio de Romanos. Ahí nos envía de inmediato a estudiar un poquito lo que le sucedió a Wesley, a Juan Wesley. Hoy en día, dice, cuando existe tanta confusión doctrinal, tanto dentro como fuera de la iglesia local, el estudio de la epístola a los romanos constituye una tarea imprescindible para el cristiano que con seriedad desea servir a Dios y enseñar a otros las verdades de las Sagradas Escrituras. El autor es Evis Carballosa. Como introducción solamente. Pero hoy día vamos a ver esto, hermano. Esto es lo que vamos a ver hoy día. A lo mejor, si no alcanzamos, no se preocupen, tenemos tiempo, vamos a continuar. Si el Señor no viene pronto, si no viene mañana, vamos a seguir, así que no hay problema. Bienvenido, hermano Owen. Bendiciones, gusto verlo. Bendiciones, tome asiento aquí, hay bastante espacio para todos. Entonces, vamos a introducirnos en la carta ya de lleno. Y la he ido dividiendo en ciertos párrafos para que sea más fácil de irla entendiendo. Párrafos cuando vamos a tratar de ir estudiando ideas que están centradas, ¿cierto?, en un texto, ideas. Entonces vamos a leer la primera parte, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya de plano, ¿cierto? Vemos el autor, ¿cierto? El autor, y vemos, ¿cierto?, también los destinatarios. Identificamos de inmediato, ¿cierto?, el autor, los destinatarios, y de inmediato, hermano, mire, y de inmediato también podemos notar el tema de la carta o el tema de la epístola, que lo vimos la semana pasada, que es el Evangelio. Entonces, ya en la introducción, ¿cierto?, en el saludo inicial de Pablo, ya estamos viendo rasgos a lo que él se está refiriendo o lo que él se va a referir en los 16 capítulos. Y estas palabras de Pablo, que inician, que son muy protocolares, pero no son típicas de aquel tiempo, no son las típicas. La típica era, yo Pablo, ¿cierto?, a los destinatarios, haciendo un ejemplo, así eran las cartas, como se escribían las cartas en aquellos tiempos, el mensajero o el emisor y el receptor. No había más, ¿cierto? No había más, por así decirlo, más palabras. En cambio, Pablo usa un saludo bastante amplio, que no era común, no es común. Pero en este saludo amplio, ¿qué es lo que hace él? Él abre un poco el abanico de lo que él quiere decir. Porque me parece que, entendiendo un poquito el capítulo 1, ¿qué es lo que hace Pablo? Sí, yo creo que del capítulo 1 del versículo 1 al 17 del capítulo 1, lo que hace Pablo es tratar de introducir todo lo que él va a decir después. Pero lo dice como típico, como son los prólogos de los libros, ¿cierto? Usted lee el prólogo del libro y más o menos el prólogo del libro lo trata de resumir, haciendo un resumen bastante elocuente de lo que después todo el autor va hablando en el libro, ¿cierto? Eso es lo que hace Pablo, del versículo 1 al 17, hace un prólogo. Y explica, ¿cierto? No lo explica, sino que nos introduce, nos da una introducción, ¿cierto? Nos da un paseo de lo que él quiere hablar, de lo que él nos va a decir en los capítulos siguientes. Pero sin lugar a duda, la introducción, hermano, dice mucho. A pesar de que uno de repente lo lee rápido, ¿cierto? Lo que lo leímos rápido, pero si nosotros nos detenemos, y es lo que vamos a hacer hoy día, vamos a entender algo muy importante.
¿Qué es lo que hace dentro de esta introducción? Por ejemplo, él anuncia que él es el mensajero y que trae un mensaje. Y que ese mensaje es una persona. Y también cita a los destinatarios. Empieza hablando de su condición, ¿cierto? Que también vamos a explicar, ¿cierto? Su sucesión y también su llamado apostólico. Hace alusión a la centralidad o al tema que quiere explicar. Y ahí ya no habla de que es el evangelio, al menos su origen, su naturaleza. ¿Qué es el evangelio? Ya las primeras palabras nos dice qué es el evangelio o quién es el evangelio. Y también cita a los destinatarios. Comienza entonces primero con sus características. Él se presenta a sí mismo quién es. Se da a conocer quién es Pablo. ¿Ah? Y en estas tres características que él, ¿cierto?, se aplica a sí mismo, ¿cierto?, se dice de sí mismo, ¿cuáles son? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado por el Evangelio. Entre paréntesis, aquí tenemos una predicación. 3 puntos principales. ¿Cierto, Ana Patricia? Aquí están los puntos principales. Los 3 puntos principales. La vida de Pablo. Y en 3 puntos principales uno puede explicar la vida de Pablo. Entonces, el versículo 1, ¿cierto? Pablo se autodefine siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. En esta uno puede ver palabras simples, pero son palabras profundas. Pablo está profundizando en su vida. Y en este caso, ¿cierto?, como apóstol que no conocían en Roma, él está haciéndose una autobiografía, una presentación, se está presentando. Porque podría decir, yo Pablo, a los de Roma, ¿cierto? Pero no, dice, yo Pablo, y especifica quién es él. Se da a entender quién es él, se da a conocer quién es él. Y vamos a revisar un poquito de esto, y esto ya lo vimos en la introducción de la palabra siervo, ¿cierto? La palabra no es un siervo, no es uno que sirve, pero nosotros escuchamos la palabra siervo y pensamos en alguien que sirve, y a los pastores le decimos siervo, ¿cierto? Porque sirven, pero no es la palabra. La palabra en el original no es siervo, es esclavo, y lo vimos la semana pasada, vimos las características de lo que significaba la esclavitud en Roma, cómo eran considerados los esclavos en Roma, y Pablo dice que él es un esclavo. Esa es la palabra, esclavo. La palabra griega es doulos. La palabra griega. Si fuera siervo sería diaconos, parece. Si fuera siervo, ¿sí? La palabra griega sería diaconos. Pero Pablo usa la palabra doulos. Que la palabra doulos es el esclavo de más baja categoría, o sea, que no tiene categoría. Que es lo que hablábamos la semana pasada. No tiene derechos, no tiene nacionalidad, no es un objeto, es un objeto que le pertenece a un amo. No es una persona que tiene decisión, no tiene voluntad. Hace, dice, expresa, o sea, pertenece a su amo. Entonces Pablo está diciendo eso. Pablo se está, ¿cierto?, haciendo, colocándose al mismo nivel de los esclavos de Roma, en la parte legal. ¿Cierto? Como era considerado en Roma legalmente un esclavo, así también Pablo se está considerando legalmente un esclavo, pero de Cristo. Él dice que es un doulos de Jesucristo. Es un siervo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo. Entonces, pero lo lindo y lo bonito es que acá Pablo, observando quizás en las otras cartas, esa parte de esclavo no es un esclavo porque nació esclavo o porque, ¿cierto?, lo vendieron como esclavo, sino que es un esclavo por devoción. Es un esclavo que está completamente entregado a su amo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? O sea, crucificado estoy juntamente con, o sea, es un esclavo que está por devoción. No es un esclavo que está bajo obligación. Sí reconociendo las características que hablábamos el otro día. Una persona que está a total voluntad de su amo. A total voluntad de su amo. Pierde su identidad, pierde sus derechos, ¿cierto? No tiene, ¿cómo se podría? No tiene capital, no tiene cosas materiales, no tiene. Depende totalmente de su amo. Entonces, hasta la familia, claro, quedaba bajo la tutela del amo. Entonces, de plano, lo primero que dice es siervo de Jesucristo, o sea, esclavo de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros ya escuchamos la palabra esclavo de Jesucristo, ya tenemos que pensar en ese esclavo
que estaba bajo, ¿cierto?, bajo la totalidad de la voluntad de su amo. No tenía, ¿cierto?, no podía hacer reclamo. Hermano, si te acercan, no, es que para que se escuchen los hermanos. Ah, gritáis. No, sí, no gritáis. Con fuerza, no, hermano. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 15, dice: Jesús mismo hablando a los discípulos, ya no los llamaré más esclavos, le dice siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que les llamaré amigo. ¿Por qué? Porque yo les voy a entender todo el evangelio, todo lo que ustedes saben ahora. Y como usted decía recién, me hacía acordarte que Pablo en sí, en esta palabra domos que lo ocupa en el término legal, de lo que si hablamos de legalidad en la carta, su posición era: yo soy esclavo unido como el matrimonio con Cristo. Sí. Entonces, en esa legalidad, él era libre, pero a la vez se sentía esclavo. Sí, bien. Bueno, después Pablo esto lo explica más a grandes rasgos, porque a lo que incluso quiere terminar y apuntar es que nosotros pasamos de una esclavitud a otra. Capítulo 6, ¿cierto? Pasamos de una esclavitud a otra. O sea, y en realidad sí somos libres, pero sí tenemos dependencia absoluta de Dios. O sea, ¿libre hasta qué punto libre? Tendríamos que hacer la pregunta: ¿hasta qué punto somos libres? Porque si yo le digo, vaya a ser de fiesta esta noche, no sé, a una, no sé, una fiesta de baja reputación, no iríamos. Porque cambiamos de amo. Tenemos otro amo. Entonces, dependemos de otro amo. Y por amor a ese amo, somos libres, sí. Nos deja libres. Eso lo vamos a ver incluso cuando nos coloca Pablo en el sentido de que pasamos de una esclavitud a otra, porque estábamos, ¿cierto?, como en la plaza de esclavos, y él nos compra y nos dice: sean libres. O sea, nos da la libertad. Pero le seguimos por amor y nos declaramos esclavos de, o sea, seguidos de él. O sea, lo seguimos por amor a él. No queremos dejarlo porque nos da la libertad. Pero ¿hasta qué punto es la libertad? Bien, se entendió la primera parte, ¿cierto? ¿Somos esclavos o no somos esclavos? La pregunta: somos esclavos. Pero somos esclavos bajo una libertad en Cristo. O sea, esa esclavitud no tiene que ver con que nosotros, ¿cierto?, andemos como un robot, como, ¿cierto? No, sino que pensamos, ¿cierto?, razonamos, estamos en una libertad que nos da, o sea, nos saca de la esclavitud del pecado para traernos una libertad en la gracia. Pero seguimos, ¿cierto? Pero Pablo, aún así en esa libertad, Pablo dice: pero yo soy un esclavo en devoción completa a Cristo. O sea, esta es la posición que yo quiero. O sea, no quiero una posición mayor. Esa es la posición que quiero. De las buenas obras, claro, también. Bajo el dominio del pecado éramos esclavos de las malas obras, claro. Ahora, y obedecíamos al pecado. Eso es lo que dice Pablo. O sea, obedecíamos al pecado. Éramos obedientes al pecado. Entonces ahora somos, ¿cierto?, esclavos de Cristo y somos obedientes a Cristo. Hay una obediencia solamente a Él. Esa es la diferencia, la puedo hacer el maestro cuando dice: llevar mi yugo sobre vosotros, porque la carga es ligera, no es pesada. Claro. En cambio, la esclavitud del pecado, el yugo es pesado. El yugo es más pesado y no es llevadero, incluso al hombre le trae más tristeza que alegría. Sí. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, lo que leí, no se escucha. Leí en un libro que el Antiguo Testamento también el clavo de la Domus era para designar a un hombre de Dios, como Moisés, como Abraham. Claro, en el Antiguo Testamento se usaba más la palabra varón. Varón. Sí, más la palabra varón de Dios. Sí, el varón de Dios o el hombre de Dios. Bien, avancemos. Segunda autodefinición de Pablo. Dice: llamado a ser apóstol, ¿cierto? Llamado a ser apóstol. Y la palabra llamado
tenemos que verla, ¿cierto?, en el griego, porque tiene que ver con un tema de ser invitado. ¿Ah? En este caso, Pablo está diciendo que él recibió un llamado especial. No es, ¿cierto? Incluso en esta primera frase de Pablo, no tiene que ver con que a todos nos suceda lo que le sucedió a Pablo. No, o sea, Pablo está acentuando incluso su apostolado, diferente, ¿cierto?, a nuestros llamados. Porque aquí hoy día, no quiero hablar mal de los apóstoles, pero no es el llamado de Pablo no es como los llamados de hoy día que dicen soy apóstol, soy profeta, no. Pablo tuvo un llamado especial. Él incluso lo relata, dice que antes estando en el vientre de su madre ya había sido, ¿cierto?, apartado para. Entonces hay una designación especial, hay un llamado, hay una invitación distinta. Entonces él hace también mención en el primer versículo, en esta presentación que está haciendo a la iglesia de Roma, y él dice que fue llamado a ser apóstol. Hay un llamado distinto. Y quiere decir que siendo un esclavo, un doulos, pero está cumpliendo una labor apostólica. Y esa labor apostólica no tiene que ver con un título que Cristo le está dando. No es un título, es una función. Es una función, no es un título. Porque hoy día la gente ve títulos, no ve funciones, ve título, quiere el título, no quiere la función, quiere el título. Entonces acá Pablo dice, cuando dice, yo, Pablo, ¿cierto?, doulos de Cristo o esclavo de Cristo, llamado al apostolado, ese llamado es distinto, tiene una connotación distinta, ¿cierto? Es una invitación divina a una función solamente de Pablo. Porque incluso ningún otro hombre en el Nuevo Testamento tuvo este llamado, nadie más, solamente Pablo. Los 12 fueron elegidos de distintas formas, 12 menos 1. El 12 que ocupó el puesto fue, ¿cierto?, en una reunión, ¿cierto?, en un consenso de los otros 11. Pero Pablo, su llamado que está aquí, que está defendiendo, es propio, único, especial, particular, de nadie más. Nadie más. Nadie puede atribuirse lo que Pablo, ¿cierto?, lo que le sucede a Pablo. Entonces, en este caso, ¿cuál es la misión o cuál es la función? Ser mensajero de Jesucristo, ser su mensajero. Y el apartado para, ¿cierto?, para predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que es apartado? Apartado es como alguien que pone, por cierto, es un cerco, como que lo cambió, ¿cierto? Lo pone en un cerco, está cercado. Eso significa apartado, ¿cierto? Pablo fue apartado, no solamente fue llamado, sino que fue separado, ¿cierto? Separado para predicar el Evangelio. O sea, por eso estamos diciendo que el llamado es distinto y especial. Ahora, nosotros, la gente podría, ¿cierto?, hacer una contrapregunta. Sí, pero nosotros ¿en qué calidad estamos? En la calidad de Mateo 28, o sea, ir y predicar el Evangelio. Pero en el estado de Pablo es distinto, porque Pablo incluso entra dentro del plan de salvación, dentro del plan eterno. Pablo podríamos decir, Pablo es el gran Pablo, aunque no podemos darle tanto los honores, pero Pablo es el gran Pablo. Nos trae toda la revelación del Evangelio, toda la exposición del Evangelio que no teníamos en el Antiguo Testamento, la trae Pablo. Entonces Pablo fue apartado para una misión, no solamente predicar el Evangelio, sino que instalar y fundar la grande doctrina. Entonces, ¿quién hace eso? Nosotros no, lo hizo Pablo. Entonces, por eso tiene un llamado distinto, tiene un llamado especial. Entonces, y en este apartado, ahí incluso el mismo dice, pero cuando agradó a Dios, ¿cierto? Cuando agradó a Dios, dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto, ¿cierto?, lo deja a Pablo, lo deja en una posición distinta, que está dentro del plan de salvación, o dentro del plan de Dios de la historia, con el propósito de predicar el Evangelio de Dios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación? Tenemos entonces las tres frases, o la nominación que se hace Pablo, ¿cierto? Él, ¿cierto?, está en total dependencia como un esclavo, su llamado fue divino, a una función específica, parafraseando, ¿cierto?, que lo apartó para una dedicación exclusiva. ¿Cuál? Ser parte del Evangelio de Dios, o predicar el Evangelio de Dios.
¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Proclamar las buenas nuevas de salvación, ser el mensajero. El mensajero. Segundo versículo dice que Pablo, dice, yo Pablo, ¿cierto? Esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, y dice, apartado por el evangelio de Dios, y después dice, que él ha prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, tuve que colocarle ahí evangelio de Dios porque tiene que entenderse, ¿cierto? El versículo 2. Versículo 2 comienza que él había prometido antes. ¿Quién? La pregunta tengo que hacerlo de inmediato. Tengo que hacerle pregunta al texto. Eso es hermenéutica básica. ¿A quién se está refiriendo con él? ¿Quién es él? Es Dios. Claro, porque el versículo anterior o la frase anterior dice que Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. De nuevo, mire, y tenemos otra idea clara. ¿De quién es el evangelio? El evangelio no es una idea. El evangelio es divino. El evangelio no se nos ocurrió a Pablo. Ya Pablo está, se da cuenta que cuando digo que vemos palabras simples en una introducción, pero son palabras profundas dentro de la teología. Pablo está diciendo que está haciendo el anuncio de quién es él, pero ya cuando dice que fue apartado para el evangelio de Dios, el evangelio es divino, el evangelio es eterno, el evangelio no nace en el corazón de Pablo, el evangelio nace, ¿cierto?, en el corazón de Dios, es divino. El evangelio es de Dios. Y dice que él, o sea, Dios, que él, en este caso Dios, había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué forma? ¿Cierto? ¿O cómo? ¿Cuándo? Y el mismo texto lo señala, por medio de los profetas. O sea, los profetas profetizaron, los profetas prometieron el evangelio. O sea, Pablo está anunciando, cuando los autores bíblicos, Nuevo Testamento, ¿cierto? Jesucristo, o los autores del Nuevo Testamento dicen las Santas Escrituras, ¿se está refiriendo a qué? A todo el Antiguo Testamento. Cuando a veces se refiere a Moisés, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Cuando dice a los profetas, Moisés y a los profetas, a todo el Antiguo Testamento. Entonces está incluyendo todo el Antiguo Testamento. Entonces cuando Pablo dice acá, dice que él, o sea, en este caso Dios, había prometido su evangelio antes, ¿cierto? Anteriormente, por los profetas en la Escritura, o en la Santa Escritura, está hablando de que el evangelio estaba diseminado, ¿cierto? Estaba señalado, estaba, ¿cierto?, testificado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y eso lo vimos, se recuerda en revelación progresiva, lo vimos. El evangelio está plasmado, está tipos, figuras, símbolos, lugares, ¿cierto? Todo está diseminado, está instalado. Entonces, lo que Pablo ya lo dije, no era un invento de Pablo, el evangelio de Dios. No era un invento que él haya instalado la idea de que el tiempo del primer siglo para la filosofía que quizá estaba latente, no. El evangelio, él dice, que apartado por el evangelio de Dios, ya le está dando una connotación que no es de él, no le pertenece a él. Él es un siervo, un esclavo, a la vez, ¿cierto?, es un llamado al apostolado, pero a la vez es un apartado para el evangelio de Dios. Ahí está instalando lo que aparecía en el texto anterior. Que Pablo está dentro del plan de la historia, en el plan de la historia divina. Así como estaba Abraham, de inmediato, un corte comercial. ¿Cuál es? No, ese no. Ahí está. Está en oscuras. Ahí sí. Bien. Entonces, el Evangelio divino, ¿cierto? Y está fundado en la palabra de Dios que está proclamada en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de Cristo estaban, ¿dónde? En todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. No vamos a decir que en todas las páginas del Antiguo Testamento, sino que, ¿cierto?, hay pasajes específicos que hablaban de él. El vástago de Isaí, ¿cierto? El Emanuel. Incluso Génesis habla del protoevangelio. Claro, en Génesis 3:21, ¿cierto? El Señor los cubrió, ¿cierto? Les puso túnica. Vemos, ¿cierto? 3
3:15, Génesis 3:15, sobre, ¿cierto? Él te herirá en el calcañar, ¿cierto? Y él pondrá el pie sobre su, ¿cierto? Sobre su cabeza. Entonces, son todas luces que iba dando el Antiguo Testamento, que nos iba dando luces para que apuntaban a Cristo. Génesis, cuando la promesa sobre Abraham, tu simiente o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Se está apuntando a Cristo. El Señor proveerá también. Claro. Isaías 53. Y así por seguir citando. Isaías 2, ese gran monte sobre ¿cierto? Sobre la casa de Jacob. Muchos textos. Entonces, haciendo un parafraseo con respecto al Evangelio, ¿qué es lo que significa o expresándolo en palabras? Entendemos que el Evangelio es Cristo, pero es la buena noticia de Cristo. Dice, pero Dios, ¿cierto? En su amor hacia la creación, ¿cuál? La que cayó en pecado, proveería, entendiendo que todo esto está en el Antiguo Testamento, proveería una manera de salvarla. Dios, en su eterno amor, viendo esta creación caída, Él va a proveer salvación. Eso es lo que se ve. Y la salvación la vemos ¿cómo? Sacando el pueblo de Egipto, librándolo por el desierto, entregándolo a la tierra prometida, la codornices, el maná, etcétera, etcétera, el agua de la roca, todo, el cruce del Mar Rojo, todas esas eran sombra y figura, ¿cierto? De que en algún minuto Dios proveería el nuevo pacto que está en Jeremías. Entonces dice, dentro del antiguo pacto, las sombras, símbolos, profecías, tipos, figuras que proyectaban hacia una realidad mayor, y que realmente esta realidad mayor sería un Mesías, ¿cierto? Cristo, para traer el perdón de los pecados y proveer vida eterna, ¿cierto? A través de la persona y obra de Cristo. A grandes rasgos, más o menos lo que significa el Evangelio, que es divino y que estaba, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué habla este Evangelio? El Evangelio, ¿qué habla? Dice, lo que estaba, dice que él había prometido a sus profetas en la Santa Escritura, o sea, lo que Dios en su Evangelio había prometido a sus santos, o sea, por medio de sus santos profetas en la Escritura, que había prometido acerca de su Hijo. Si seguimos la lectura, había prometido acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y aquí comienza Pablo a explicar que era del linaje de David según la carne, versículo 3. O sea, el Evangelio del Antiguo Testamento, el Evangelio del Antiguo Testamento, que está en todo el Antiguo Testamento, hablaba de Cristo, de una persona. ¿Hay humo? ¿Olor a humo? ¿O no? Sí, parece que eso. ¿Se está quemando, Juanito, no? ¿Se está quemando? ¿En leña? Ah, de afuera. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que el Evangelio es Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento y que había sido profetizado por los profetas, ¿cierto? Ese Evangelio es Cristo, que hablaba acerca de Cristo, hablaba acerca de su Hijo. Y que ese Jesucristo o ese Cristo era del linaje de David. Y aquí lo que está diciendo Pablo, bueno, le está dando la centralidad a Cristo en todo el Antiguo Testamento, y también, no solamente eso, sino que lo que está diciendo es que la palabra acerca de su Hijo, lo que está diciendo que todo estaba mirando o delimitado a Cristo. Todo estaba, ¿cierto?, cercado, estaba apuntando hacia Cristo. Parece que me adelanté este punto, pero mire, la palabra que la estudiamos el año pasado, ¿se acuerdan cuando estudiamos la palabra el telos? El telos, o sea, todo apuntaba, ¿o cierto? Todo se direccionaba o tenía un final. Telos, ¿cierto? Era final, ¿cierto? Era bajar, como bajar el telón, era el fin. El fin de toda la escritura, ¿cierto? Era Cristo. Entonces, la frase cuando dice que hablaba acerca de su Hijo, o que el Evangelio trata acerca de su Hijo, es que todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia Él, miraban hacia Él, estaban rodeadas hacia Él. Entonces,
¿Cómo definimos esto? Todo el peso, todo, ¿cierto? El centro, todo el tema del Evangelio es una persona. Es una persona. Es Cristo, nada más que Cristo, es el Hijo de Dios. O sea, el evangelio, la buena noticia es que el Hijo, ¿cierto? Y ahí es Cristo, pero que ese Cristo se hizo hombre, ¿cierto? Ese Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida santa, murió por nosotros, ¿cierto? Fue resucitado y ahora reina, ¿cierto? Por los siglos de los siglos, ¿cierto? En la eternidad. Y gracias a aquello tenemos salvación y vida eterna. Entonces, Pablo dice que ese hijo que hablaba la Escritura en el Antiguo Testamento, aquel hijo dice que era del linaje de David según la carne. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús o el Cristo, ¿cierto? Era ¿cierto? Era del linaje. ¿Y qué quiere decir eso? Era de la semilla de David. Incluso la palabra que usa ahí es la palabra espermatozoides, que usa en griego. Era ¿cierto? De la semilla de David. Y lo que está haciendo Pablo, lo que está uniendo Pablo, es que, y a lo que tiene que apuntar, es que no solamente la Escritura hablaban de él, apuntaban hacia él, sino que también aquí el hecho de Pablo decir que es de la semilla o de la simiente de David, es que Cristo tiene un derecho legal como rey. O sea, lo está colocando en la misma distinción de un rey. Por eso usa la palabra, dice que es del linaje de David según la carne. Entonces, la expresión significa que Cristo ha nacido, ¿cierto?, de la simiente de David, apuntando al pacto davídico. ¿Cuál era el pacto davídico? Instalaría un rey como David, un rey que era un reinado que iba a ser estable, firme y siempre eterno, que no iba a ser dejado de un rey a otro rey, sino que finalmente en algún minuto de la historia, ese Mesías que venía iba a ser el rey Mesías e iba a tomar el trono de David. Esa era la profecía, ¿cierto? O el pacto, la promesa. Entonces, cuando Pablo dice que este Cristo del cual hablaban las Escrituras en el Antiguo Testamento era del linaje de David, ¡pum! De inmediato Pablo nos está apuntando a un trono, a que Cristo, ¿cierto?, es del linaje de los reyes. ¿Qué otra cosa más? Y lo que Pablo está también diciendo es que, ¿cierto?, cuando usa el del linaje de David o de la semilla de David, es que Cristo se hizo carne. Ya está hablando, ¿cierto?, nos está introduciendo a la doctrina de la encarnación. ¿No? Se hizo carne, pero eso no quiere decir de que Cristo, ¿cierto?, haya tenido su inicio ahí. No, sino que también tiene que ver con que Cristo siempre ha existido o es eterno. Entonces, explicando un poquito, Cristo, el Hijo de Dios, vino a ser carne, tomó existencia humana. Para esto Pablo dice que habiendo llegado, o sea, la palabra que usa Pablo dice acerca del Hijo del linaje o de la semilla de David según la carne, quiere decir que Cristo, ¿cierto?, es descendiente de David según la carne y da por sentado que es en este caso, de descendencia real y que tiene derecho real. Tiene un derecho real. Y lo otro que, diciendo Pablo que Cristo es, ¿cierto?, según la carne, perdón, del linaje de David según la carne, esto también nos da a entender de que, ¿cierto?, en ese proceso de encarnación, Cristo queda en esta naturaleza humana. Es, ¿cierto?, es Dios, pero también es hombre. Y queda sujeto a la fragilidad humana. Y queda sujeto a la existencia humana. Y ahí tenemos que ver cuando Hebreo habla de que Él es nuestro sumo sacerdote, que, ¿cierto?, que padece y siente lo que nosotros sentimos. Pero Cristo, en su carne, versículo siguiente dice que en su carne fue declarado Hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, aquí es donde de repente hay como ciertas discrepancias, porque algunos apuntan de que Cristo fue declarado, ¿cierto?, Hijo de Dios ahí, luego de encarnar. Y ahí tenemos, hay unas discrepancias, pero no entre cristianos en realidad, sino que
más en el tema más sectario. Y esto también se ve en los primeros siglos con respecto a algunas herejías que nacen con respecto a esto que escribe Pablo. Porque como que da a entender de que Cristo fue creado. Que fue creado. No sé si entiende, como que Cristo nunca fue eterno. Claro, sí, pero exacto, pero tenemos que tratar de dilucidar un poco este texto para que podamos entender un poco a lo que quiere apuntar Pablo, porque Pablo está apuntando a dos líneas, a dos líneas. Pablo está apuntando, porque lo que quiere dejar por sentado Pablo, que Cristo es el Evangelio, que estaba, ¿cierto?, explicado o estaba diseminado todo en el Antiguo Testamento, que hablaban acerca de Cristo, pero que este Cristo tiene dos naturalezas, que es del linaje de David, pero también es hijo de Dios con poder, ¿cierto? Es declarado hijo de Dios con poder en el momento de la resurrección. O sea, hay dos cosas que quiere enseñar Pablo. ¿Qué quiere decir David? Sí, dos cosas que quiere decir Pablo. La primera la tenemos clara. Pablo está apuntando a su naturaleza humana y que en esa naturaleza humana tiene un derecho legal porque es rey descendiente de David. Pero aquí el punto es que Pablo dice, y que fue declarado hijo de Dios con poder. O sea, en este punto lo que Pablo está diciendo es que Dios le otorgó una designación. Dios lo designa como hijo de Dios. Pero ojo, vamos a tratar de entender esto. Una paráfrasis es, Cristo en su humanidad, siendo del linaje de David, ¿cierto?, es hijo de Dios. Ya es designado hijo de Dios, dice, por Dios en virtud de su resurrección, en virtud de lo que Él hizo, lo que Cristo hizo en la cruz, y como resultado de la resurrección, hay una declaración, hay una designación, un nombramiento en Él de hijo de Dios. Vamos a solucionar este problema, porque el hijo siempre ha sido eterno, ¿o no? Sí, pues eso lo creemos. Yo no puedo hablar de herejía aquí. Siempre ha sido eterno, pero hay un... No, de hecho fue una pelea del cuarto siglo. Exacto. Claro. Entonces, este punto, hermano, ha sido cuestionado. Y hoy día hay movimientos, corrientes sectarias que dan a entender de que Cristo, ¿cierto?, rebajan a Cristo a una posición de no ser Dios por algunos textos. Por eso nosotros tenemos que afirmarnos para poder también hacer una buena apología cuando se nos digan, sí, pero ahí dice en Hebreo 1, en Romano 1 dice que, ¿cierto?, como que Cristo, después que resucitó, fue nombrado hijo. O sea, antes que era un buen hombre, un semidios, doctrina arriana, doctrina testigo de Jehová. Entonces, tenemos que tratar de entender esto porque de esto depende nuestra doctrina, de nuestra creencia que nosotros creemos en Cristo. Cristo es Dios, siempre ha sido Dios. Pero el problema, no es problema. Lo que Pablo está tratando de hacerlo entender y nos está abriendo un mundo que tenemos que tratar de entenderlo. Mire, Pablo no está diciendo, no está negando esta afiliación eterna entre Dios y el Hijo, o entre el Padre y el Hijo. No está negando esa afiliación, esa relación. Siempre ha sido estrecha, siempre ha existido esa relación. Siempre ha sido Dios. Cristo siempre ha sido Dios. El Hijo siempre ha sido Dios. Siempre ha sido hijo de Dios. Nunca ha dejado de ser hijo. Pero llegó a ser hijo en el momento de la resurrección. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Bien, lo explicamos. El título no recae, ¿cierto? No recae en lo que hizo, sino en lo que es. Él sigue siendo hijo y siempre ha sido hijo. El problema que sucede ahí es que hay un cambio de misión, hay un cambio de función, ¿cierto? El Hijo de Dios, ¿cierto?, siendo hijo, se encarna, un cambio de función. Muere, resucita, un cambio de función. En ese nuevo, ¿cierto?, en esa resurrección, recibe como que recibe una designación potente por haber, ¿cierto?, vencido a la muerte. Ahora, ¿cierto?, no es que haya recibido el título siempre ha sido hijo,
Pero ahí Pablo dice, da a entender de que ese suceso, ese hecho, ese acto, tiene una connotación tremenda. Porque el hijo ahora tiene un derecho total. ¿Por qué tiene un derecho total? ¿Por qué ahora es declarado? Y esto quiero que me entiendan. ¿Por qué ahora es declarado hijo? Porque ahora, venciendo la muerte, nos da derecho a la vida eterna. Y antes no, o sea, no vamos a decir que antes no podía, porque era Dios igual, pero la muerte era el capítulo para poder nosotros tener acceso. O sea, la muerte, o sea, la cruz y la muerte y resurrección, ahora nos da el derecho. Ahora él tiene toda la legalidad. Ahora tiene, no es que no tenga el poder, siempre lo ha tenido, pero ese acto produce, claro, produce un mayor, ¿cierto? Un mayor, no vamos a decir, una mayor legalidad de que ahora la muerte no tiene el poder sobre nosotros. Ahora él tiene el poder. Y de rescatar a los de la muerte, rescatarlo a vida eterna. O sea, por eso tiene una designación, se le da un título, que siempre lo ha tenido. Pero Pablo dice, el Pablo está apuntando al acto, a la función. Ah, sí, cuando él, claro, ahí, claro, está anunciando en el bautismo, Mateo, claro. Pero aquí en esto, Pablo está tratando de entender, de apuntar a lo que es el Evangelio, al tema central de la carta. Este es el Evangelio. ¿Cuál? Cristo, linaje de David. Cristo, poder sobre la muerte. Por eso es declarado hijo de Dios. Y tiene el poder de ser hijo de Dios, ¿cierto? Y tiene todo el poder, tiene toda la potestad, tiene toda la soberanía. O sea, la muerte, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Ahora, muerte, no tienes poder. Sí, será, claro. Entonces, claro, el autor de Hebreo está haciendo, el autor de Hebreo, y el ejemplo para que nosotros entendamos esto del cambio de función. Porque Hebreo 1.5 dice, usa un salmo y dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No está diciendo que Dios lo está engendrando. No es una figura de que Cristo ha sido creado, porque esto puede producir una herejía. No es creado, es la frase, la expresión que usa el autor para entender de que no es que Cristo haya tenido un inicio, no, sino que es cuando Cristo asume esta nueva función en su encarnación en la tierra. ¿Cierto? Desde la eternidad penetra lo terrenal, penetra, ¿cierto? En este caso, en lo temporal, viene de lo temporal. Entonces, en ese cambio, el autor de Hebreo dice, yo te he engendrado hoy, cambio de función, de ser un hijo eterno, ¿cierto? A pasar a una vida terrenal, ¿cierto? A ser carne, pero no que en función. En su vida, en la misión, la misión, claro, como hijo redentor, exacto, claro. ¿Se entiende, no? ¿Me di a entender? Porque también Juan hace como para que se escuche. Lo otro es que Juan también, bueno, dice algo similar, pero a nosotros. Que, por ejemplo, te hablaba acerca del derecho. Ah, sí. Y, por ejemplo, dice Juan que a los sí. Los que la reciben también a él, los hace hijos, le da el derecho de ser llamados hijos. Sí. Pero ese derecho lo gana él. O sea, ese derecho no es que nos corresponda a nosotros. O sea, nosotros no somos declarados hijos en el sentido de que, ya tú eres hijo, no. Para ser hijo hay que creer en Cristo. Incluso Juan lo dice, nos pone a él por delante de nosotros. De hecho, yo sé que lo vamos a ver más adelante, pero dentro de la justicia, dentro de este Dios justo al cual nosotros servimos, dentro de su justicia dice que no había nadie indigno. Incluso Juan en Apocalipsis llora porque no había nadie indigno de abrir los 7 sellos.
Romanos 1, 2 y 3 está diciendo que en realidad no hay nadie con la capacidad de un Dios como el que tenemos. Dios en su justicia, en lo justo que Él es, tenía que aplicar su justicia a todo el mundo. Pero la única manera de aplicarla y la única manera de que alguien pudiera hacerlo no puede ser ni hijo, ni engendrado, ni nadie. Porque el mismo libro de Hebreos justifica recién versículo 5, pero el verso 2 dice que era la misma imagen. Resplandor de su gloria. Era el único capaz, y lo único que nosotros tenemos capaz de entregar la justificación y la salvación. Si le nombramos hijo, le trabajamos y estaríamos salvos. Sí. Sí. Interesante eso, porque, bueno, como dice, lo vamos a ver. Tenemos que verlo, porque el libro de los Romanos, porque el libro de los Romanos, lo que nos va a dar a entender después, más adelante Pablo, nos va a decir que nosotros no podemos. O sea, no podemos estar en justa relación con Dios. No podemos, o sea, es imposible. El estándar que Dios exige en su santidad, no podemos. No vamos a dar el ancho. No por ley, incluso los judíos que tenían la ley no pudieron. Y la ley era santa, la ley era perfecta, pero no pudieron. Entonces, ningún hombre dentro de sí, por acción, por voluntad, por razón, por lo que sea, no puede. Y después Romanos 3 lo dice. El hombre está, dice, cortado de su gloria. El hombre no puede, está incapacitado, no puede alcanzar su gracia, no puede alcanzar su justicia, no puede alcanzar su misericordia, no puede. Entonces, la única forma es que Él provea de sí mismo. Entonces, no podemos nosotros. Entonces, el que nos pone en recta, en una recta relación con Dios, es Cristo. ¿Que no te escuchas, Sari? Está el hermano Patricio, habla fuerte. Hermano Patricio, hable fuerte nomás. El único que podía salvarnos y redimirnos gracias a esta nueva naturaleza que es una también, claro. La divina. Humana. Sí. Bueno, Patricio, con fuerza nomás. De la deidad. Sí. Perdón, hermano. Sí. Sí. Era Dios y hombre. Sí. Es importante todo eso. Que nosotros a lo mejor no lo tocamos, pero es re importante porque la pregunta es, ¿por qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios nos salva? Y después cuando lleguemos a Romanos 8, que ahí vamos a pelear un rato. ¿Por qué Dios nos salva? Eso habla de lo grande que es Dios, porque Él se hizo igual que nosotros para conocernos, para ser como nosotros, para entendernos, saber a quién estaba salvando. Yo le pondría algo más. Yo le pondría un poco más. No para conocernos. Yo creo que lo hizo porque nos conocía. Claro, o sea, y claro, y uno, bueno, ahí entraríamos quizá en una reflexión un poco profunda, de decir, bueno, ¿cuándo decidió Dios salvarnos? Son preguntas, ¿cierto? Son preguntas que tenemos que hacer. ¿Cuándo decidió Dios salvarnos? ¿Antes de que cayera Adán? ¿Cierto? O antes, o después de que Adán cayera. Como que el Señor hizo esto, miren. Pues, no, ¿cierto? No es que haya hecho eso. O sea, entonces, la salvación ya estaba. Ya era un plan eterno. Entonces, ya era un plan eterno. En ese plan eterno, Pablo está apuntando de que ese plan eterno, ¿de quién habla? Pregunta, ¿habla del hombre? No habla del hombre. Habla de él. O sea, la centralidad del Evangelio es Cristo.
Y saquemos la centralidad de la hoy día la mala centralidad. Han despojado a Cristo de su trono y han puesto al hombre. Saquemos al hombre, saquemos al antropos porque tiene defectos. Coloquemos al Cristo porque no tiene defectos. Es digno. No hay más. Si colocamos a Cristo, nuestra mirada va a estar, mientras coloquemos nuestra mirada en Él, nosotros vamos a ver un ser perfecto. Sacamos la mirada y empezamos a colocar, no, es que tú eres. No, si yo no soy nadie. Marcelo, te puedo decirte, tú no eres nadie, Marcelo tampoco. David, tú eres nadie, hermano. En realidad no somos nada. Entonces, cuando nosotros después vamos a empezar a ver las perversidades del hombre, la naturaleza del hombre, una naturaleza torcida, una naturaleza que está desarraigada, que no podía tener relación con Dios, el único que tenía, ¿cierto?, el estándar y que podía cumplir el estándar es Cristo. Nosotros no podemos, nosotros no somos nada. Gracias a ese tremendo amor que lo expresa a través de Cristo. Entonces, tratando de dilucidar este tema de que lo declaró hijo, tiene que ver con que el hecho, o sea, del Evangelio, lo que sucede en el Evangelio, en la persona de Cristo, ahora recibe, ¿cierto?, un título, y siempre lo ha tenido, pero como que Dios lo declara hijo, tú eres mi hijo, porque vence con poder vence la muerte, resucita, y eso lo podemos ver más adelante en Romanos, pero eso le da el derecho de Cristo de tener el poder sobre la muerte. Ahora la muerte no puede, la muerte no tiene ese reclamo, la muerte reclama el derecho, ¿cierto? La muerte tiene un derecho legal sobre los hombres. Ahora no, claro, ahora Cristo, ¿cierto?, tiene el derecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en Romanos? Está asumiendo que Cristo, ¿cierto?, entra, no me gusta la palabra esfera, pero entra, ¿cierto?, en la esfera de la humanidad a través de la concepción sobrenatural, pero posteriormente, en virtud de su muerte, ¿cierto?, la muerte y la resurrección, ¿qué hacen? Fue designado hijo con poder o de forma poderosa. Fue designado hijo. Creo que lo declara. Lo que pasa es que él ya era el hijo de Dios, pero yo creo que también la resurrección respaldó las mismas palabras que él decía, porque él decía que era el hijo de Dios, que iba a resucitar. Para mí la resurrección declaró algo que declaró literalmente lo que él ya era. Lo que él ya era, exactamente. Bien, hermana, páselo acá, hermana Stephanie, para que se escuche. Sellar la profecía. Sí. Yo lo unía mucho con Daniel capítulo 9. Una de los beneficios que dice Daniel 9, cuando dice que de los 6 beneficios, dice el último, dice sellar la profecía. Traer la justicia perdurable, poner fin al pecado, y una de ellas dice que sellar la profecía. Y para mí esto es sellar la profecía, o sea, colocarle, o sea, él lo cumplió. El plan, ¿cierto? El plan tuvo ¿cierto?, su efecto total y completo. Entonces Pablo está basando, ¿cierto?, basa su argumento situando que el centro del Evangelio es el Hijo. El Hijo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio. El resultado somos nosotros, ¿cierto? Pero Él es la centralidad. Entonces fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, este Hijo es preexistente. Es un hijo eterno. Para complementar, lo que estaba hablando ahí tiene que ver con lo que dijo el doctor Romano cuando dijo, realmente este hombre era el hijo de Dios. Pero, es la palabra, ¿no? Sí, es que eran evidencias claras de que no sé, ellos posiblemente escuchaban el Evangelio y no sé, pues se dan cuenta y dicen que esto no hay ninguna duda.
Y lo otro que el autor, ahí es necesario ver el autor. ¿Quién de los evangelistas lo dice? No recordemos, nos perdimos, pero mire, el evangelista que lo había dicho, no sé si fue Marco, pero el evangelista está apuntando de que un romano está reconociendo que es el hijo. Los judíos no están reconociendo que es el hijo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Cristo es preexistente, entró en la experiencia humana, dice, como el Mesías prometido de la Santa Escritura, ¿cierto? Y que fue designado sobre la base de la resurrección a una nueva y más poderosa posición en relación con el mundo. Ahora Cristo tiene una posición distinta. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso cuando después de la resurrección, él mismo dice, toda potestad me es dada, toda potestad me es dada. En el cielo, en la tierra, o sea, tiene todo el poder, ahora tiene todo el poderío. Entonces, el Hijo consigue ahora, ¿cierto?, un nuevo y exaltado estatus como Señor y Rey. Dijimos que eran palabras profundas las de Pablo, ¿se da cuenta, no? Y eso que estamos en la introducción. Estamos en la introducción todavía. Estamos en la introducción. Entonces, el Hijo, desde su eternidad, es hijo. Lo que decía Brian, es hijo. Siempre ha sido hijo, en poder. Pero desde su resurrección es capaz de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ahora tiene un poder. O sea, el yo creo, yo confío o yo descanso en él, nos da la salvación. Y eso es lo que después va a decir Pablo en Romanos. Que la salvación no es por la obra humana, fue por la obra de él. Y que la obra de él nos salva, la fe en la obra de él nos salva. No la obra, no la ley, no mi propia justicia, no mis propias obras, no lo que yo trate de hacer o dejar de hacer. No porque yo ayune más, no porque yo ore más, no porque ore a las 3 de la mañana, no. Va a ser por la obra de él, es la obra de él la que nos salva. Entonces el Hijo en forma humana y en su perfecta santidad humana, según el Espíritu de su propia santidad, deja demostrada que tiene el poder, ¿cierto? Él es Dios, porque tiene el poder sobre la muerte. Y fue conforme, ¿cierto? Él, ¿cierto? Dice que resucitó conforme al Espíritu de santidad. ¿Qué quiere decir eso? Algunos interpretan que ese que resucitó con poder conforme al Espíritu de santidad, algunos apuntan que tiene que ver con que fue el Espíritu Santo quien operó en su resurrección. Algunos no está mal, pero también otros dicen que Pablo está apuntando a esa doble naturaleza, ¿cierto? Que a esa doble naturaleza que es de la semilla de David según la carne, pero también es, ¿cierto? Es Dios en espíritu, ¿cierto? Con poder. Entonces, y que fue su vida santa, su vida perfecta, su vida inmaculada, su vida sin pecado, su vida, ¿cierto? Fue su vida, fue su perfecta vida, la que, ¿cierto? Le dio el derecho incluso a vencer la muerte y a resucitar, dando paso, ¿cierto?, a una nueva historia en la redención. Le pone el finish al plan. Y cumple, ¿cierto?, perfectamente la etapa del plan de redención. Ese es el acto más, ¿cierto?, el acto cúlmine, el acto del clímax. Todo el Antiguo Testamento, volviendo a lo que decíamos recién, adelante, todo el Antiguo Testamento hablaba de él, del Evangelio, ¿de quién? De Cristo, pero que apuntaban los profetas ¿hacia dónde? Hacia la cruz, hacia esto. Entonces, ¿ahora qué hace? Cristo, ahora declarado Hijo de Dios con poder, ¿qué es lo que hace? Reina eternamente como Hijo de Dios, para salvar a todos los que en él creen. Para que vamos a un pequeño break, haciendo un parafraseo, ¿cierto? Del versículo 1 adelante, Evangelio de Dios que Dios había prometido antes por sus profetas la Santa Escritura, que hablaban acerca de qué, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, según la carne o según su naturaleza humana, era de la semilla o del linaje de David, y que fue declarado Hijo por medio de cuando, ¿cierto?, en la resurrección, con poder por medio del Espíritu de su santidad. Entonces, en estos versículos, hermanos, del 2 al 4, es profundo. Está la centralidad del Evangelio. La centralidad, por eso que, al hermano, por eso que
antes decía yo que en la introducción Pablo profundiza mucho, dice mucho, porque después tiene que explicar todo esto en los capítulos siguientes. Pero ya de plano, aquí la mayoría dice que estos versículos son los versículos, ¿cierto?, donde se centra toda la teología del Evangelio. Y el tema de la carta es el Evangelio, ¿cierto?, y su justicia. Mano Patricio, con fuerza. Como sobre todo un hombre. Que Jesucristo es el Señor. Pablo los Filipenses. Qué tremendo. ¿Algo hasta ahí? ¿No? ¿Vamos bien? Tomemos un pequeño café para que podamos seguir. ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Excelente. Vamos a hacer un pequeño break entonces para poder. Le pongo pausar. Hermanos del Zoom, vamos a hacer un pequeño break para que puedan tomar un cafecito, tomar agüita y 10 minutos seguimos. 10 minutos. Ahí se está compartiendo. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Continuamos entonces, hermanos. Vimos el versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Vamos al versículo 5 para que podamos ir avanzando. Está grabando, estamos bien. Vamos súper rápido, así que vamos a terminar bien. Bien, entonces decíamos que versículo 1, Pablo se presenta, ¿cierto? Con estas tres nominaciones: siervo, llamado y apartado. Apartado para el Evangelio de Dios. Dijimos que el Evangelio era divino, ¿cierto? Y que este Evangelio Dios lo había entregado ¿cierto?, a los profetas, había sido predicado, anunciado en el Antiguo Testamento, y que este Evangelio hablaba de quién, acerca de su Hijo, y que tenía esta doble naturaleza, y que en función de la resurrección ahora tiene un derecho legal, ¿cierto?, de que ahora es Hijo de Dios, no como título, sino que, ¿cierto?, es un título mayor, de que ahora es Rey y Señor. Y dice, y Pablo sigue hablando de quién, y por quién, ¿cierto? Ya tenemos que hacernos la pregunta realmente, ¿por quién? ¿A qué se está refiriendo Pablo? A Cristo, porque ¿cierto?, está hablando de la centralidad del Evangelio. Todavía Pablo está hablando del Evangelio. Aquí Pablo todavía no ha cambiado de tema. Perdón, todavía está hablando de Cristo, no ha cambiado de tema. Entonces, por Cristo recibimos, ¿cierto?, la gracia, dice Pablo, y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, luego de exponer, ¿cierto?, la teología, ahora Pablo habla de no perdiendo la centralidad de Cristo, la centralidad del Evangelio. Pablo ahora ya habla sobre el propósito de su llamado. ¿Por quién recibimos? Ese recibimos no tiene que ver con que todos, porque Pablo está hablando de él como mensajero, del mensaje y de la centralidad del mensaje. Todavía no estamos incluidos. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que Jesús, el Cristo, es el medio o el mediador de su apostolado, lo que habíamos dicho al principio. Este apostolado o esta función, no título, esta función se la entregó Cristo, dice Pablo. Cristo se la entregó. Entonces, el único que pudo llamar a Pablo con esta designación es Cristo. No es un autonombramiento. Entonces, el texto que está hablando Pablo, el versículo 5, perdón, el texto del versículo 5 es propio de él particular, y cuando dice recibimos, obviamente recibimos el apostolado, la gracia del apostolado está incluyendo, la mayoría concuerda que está incluyendo a los demás apóstoles, a los que recibieron el llamado de ser enviados a predicar. No está asumiendo, ¿cierto?, no está asumiendo una universalidad de apóstoles,
no está tampoco asumiendo que ese texto es propio de nosotros, es un texto particular de él. Dice, por quien recibimos, Pablo está apuntando, ¿cierto?, a él y al grupo de apóstoles. Entonces, no podemos decir, no, ese texto es mío, ese texto, porque muchos se apropian de algunos textos, ¿cierto? Y creen que los textos están hablando, borran con el puño, o sea, con el codo al destinatario y nos ponemos nosotros delante del destinatario. Por ejemplo, cuando el texto de Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el texto, de inmediato nosotros sacamos a Jeremías del texto. Lo sacamos, ¿sí o no? Ya, para el lado Jeremías. No nos importa Jeremías. Allá tú, Jeremías, ahí en el foso, ¿cierto? Llorando y lamentándote y no sabes qué es lo que está sucediendo afuera, porque él mismo había profetizado que venía Nabucodonosor y a rodear la ciudad y a quemar la ciudad y a destruir Jerusalén, pero no nos importa Jeremías, nos importamos nosotros. Entonces, hermano, clama al Señor y él te revelará cosas, te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, hermano. Clama. Pero el texto no está hablando, o sea, es para nosotros, pero el destinatario o el texto original es Jeremías. Entonces nosotros tendemos a sacar al destinatario, tendemos a sacar ¿cierto? Al que le está hablando el texto. Entonces aquí Pablo, el texto es propio de él, particular de él, donde dice, yo Pablo, haciendo una paráfrasis, yo Pablo, y los demás apóstoles recibimos. No, estoy bien, estoy con el audio, ¿no? Entonces, dice que es por obediencia a la fe. ¿Qué es la obediencia a la fe? Es la obediencia a Él, obediencia en fe. Y estas dos cosas van juntas. Delante incluso hablábamos, ¿cierto? El nuevo esclavo obedece por fe. O sea, la obediencia va juntamente con la fe. Yo obedezco porque creo y yo creo porque obedezco. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, eso quiere decir que es para obediencia a la fe.
Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahora sí. Hay un eco ahora. Ahora sí. Ahora se escucha todo. Bien, ahora sí. Entonces, la proclamación de Pablo, el llamado de Pablo, el llamado de los apóstoles, el llamado especial, particular, para ellos, para ir, ¿cierto?, a predicar a todas las naciones. ¿Qué cosa? Para que obedezcan en fe. ¿Qué cosa? Lo que veníamos diciendo recién. Que Cristo, ¿cierto?, siendo el linaje de David, ahora, ¿cierto?, después de la resurrección, ahora es hijo de Dios. Crean en él. Crean en él. A eso se está refiriendo Pablo, la obediencia a la fe. ¿Para qué? Y termina, ¿cierto?, con esta expresión, que la proclamación del Evangelio, sobre todo los gentiles, ¿cierto?, para obediencia a quien en Cristo, y que Pablo como apóstol, lo que está diciendo también ahí, cuando dice, volviendo al texto, por amor, no tiene que ver con perdonen que se va, si vuelvo, porque se me olvida decir texto. Lo que Pablo está diciendo es que lo que él está predicando y el llamado que él recibió, particular de los apóstoles, para predicar, no es por ganancia, es por amor. No es por ganancia. Pablo no fue, su predicación no tiene precio. Si es un esclavo. Lo dice al principio. Entonces, eso es un esclavo. Entonces, no tiene precio. La predicación apostólica de Pablo era para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Por amor de su nombre. Entonces, no tiene precio. No va con número abajo. Punto de nuevo para nosotros. Porque hoy día se cobra por el evangelio. O sea, pues se cobra por la predicación de la. A lo mejor no solamente se refiere a la ganancia pecuniaria de billetes, sino que también a la honra humana que se pueden llevar a... También, sí. La mala interpretación o la mala aplicación del texto Claro. cuando habla de que no podrá posar al puente brilla. Claro. Pero incluso es importante esto porque importante esto porque Pablo va con una ofrenda a los de Jerusalén, ¿se recuerdan? Que va con una ofrenda a los de Jerusalén. Y él ahora, pudiendo tener el derecho, porque él tenía el derecho, los apóstoles tenían un derecho, él no asume el derecho. Pero dice, no, por amor. Para no ser gravoso para nadie. Claro, para no ser gravoso. Entonces, y cerrando el prólogo o la introducción, dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? La predicación, el anuncio, el apostolado para todas las naciones, ¿quiénes están? Están, ¿cierto?, los romanos, entre los cuales estáis vosotros, los llamados a ser de Jesucristo. O sea, la predicación apostólica incluye ¿qué cosa? Todos los gentiles, los que estaban en Roma. ¿Y dónde se dirigía él? Se dirigía él a España. Entonces, él lo estaba considerando, ¿cierto?, este llamado, esta predicación, esta proclamación del Evangelio, no solamente estaba quedando delimitada Jerusalén, sus alrededores, los viajes de Pablo, sino que Roma y España. Entonces, dice que Pablo ¿cierto?, está ampliando, en este caso, la comisión que tiene la comisión apostólica. La comisión dice, es que sean o pertenezcan a Cristo, dice, en las cuales estáis también vosotros, ¿cierto?, sus destinatarios, llamados a ser de Jesucristo, a ser de. Volvimos al versículo 1. Yo, esclavo, a ser de, a pertenecer a ser de Cristo. El punto de Pablo es que llegaran a ser de, a pertenecer a Cristo. Es lo que Pablo está haciendo, ¿cierto?, una invitación a vivir en la gracia de Cristo. Y aquí identifica a los destinatarios, a todos los que estáis en Roma. Entonces dice, a los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Y usa algunas designaciones, llamados, o sea, amados de Dios, llamados a ser santos, y cierra con la típica expresión de Pablo, los saludos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Cerramos, dice que Pablo cierra su tratado teológico y está identificando a quienes se dirige. La versión griega dice a todos aquellos en Roma. No está, lo que quiere decir de que no está apuntando a un solo grupo,
sino a varios grupos. Eso lo dijimos en la introducción, ¿cierto? Apunta a varios grupos, y eso lo vemos en el capítulo 16, donde vemos varios grupos de posibles casas iglesias, varias casas iglesias. Entonces, a todos los que estáis en Roma, a todos aquellos que están en Roma, no un grupo. Entonces, junto con el anuncio de los destinatarios, Pablo usa esta distintiva frase, dice, amados de Dios y llamados a ser santos. Pero, ¿sabe? Yo miré un poquito el texto griego omite la palabra hacer, no es una imposición, y no tiene que ver con que lo está llamando a la santidad, aunque esto no niega que nosotros somos llamados a la santidad, pero quiero que entendamos a Pablo. Pablo está claro, él los ve, ¿cierto?, como amados de Dios, y los ve como, ¿cierto?, dice, llamados santos. Pablo ya los ve, ¿cierto?, los distingue de distinta manera, porque después vienen otros elogios más adelante, cuando él ya presenta el propósito del por qué quiere ir, que en los versículos 8 en adelante, al 14, al 15, cuando habla de su propósito, allí él explica que incluso la fe de ellos, ¿cierto?, reconoce su fe. Entonces, al reconocer su fe, y aquí incluso hay un reconocimiento, hay una distinción muy importante, dice, amados de Dios, y dice, llamados santos, o sea, lo pone una categoría, o los pone, ¿cierto?, en un escaño, donde se está dirigiendo, en su mayoría, a hombres salvos, que ya son salvos. Eso en el libro de Corintios hace prácticamente lo mismo. Pablo en el saludo también habla de que él es llamado a ser apóstol, pero también le dice a la iglesia de Dios que está a los santificados en Cristo. A los santificados. Posición, sí, también. Ahora, igual esto lo vamos a ver, pero incluso en teología se ven tres posiciones en cuanto a la santidad. Hay una santidad progresiva y hay una santidad plena. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender que la primera santidad es que Dios nos declara santos. Somos santos. Pero hermano, yo todavía tengo inclinación al pecado. Santos. Y Pablo dice, ustedes están completos en Él. O sea, Él nos ve completos en Cristo. O sea, santos. Pero, Señor, todavía tengo esto otro, y vengo recién saliendo de la cantina, me he convertido, yo tengo ganas de volver a la cantina. Santos. Ahora, cuando yo dejo de sentir, ¿cierto?, el anhelo de beber, el anhelo de, no sé, esos deseos, voy a una santidad progresiva para llegar, ¿cierto?, a la eternidad, a una santidad, ¿cierto?, plena. Esas son las tres posiciones de la santidad. Entonces, nosotros ya fuimos declarados santos. Cuando fuimos salvos, ya estamos posicionalmente santos. En nuestro caminar, en nuestro avance, en nuestra edificación, en nuestro crecimiento diario, continuo del estudio de la palabra, nosotros nos vamos santificando. Eso se llama santidad progresiva. Entonces Pablo se está dirigiendo y Pablo está apuntando de que estos hermanos de Roma son amados de Dios y también son santos. ¿Están, cierto?, en una posición de santidad. Santo y apartado. Se llama cuando Cristo dice ya son apartados. Sí. Ahora, progresiva, aparte. Claro. Vamos, en todo caso, esto lo vamos a ir viendo, hermano. Esto vamos a seguir viendo, vamos a seguir tocando esto, porque de esto se trata toda la carta. Entonces Pablo concluye, ya terminando, concluye con los típicos saludos. El típico final del prólogo de Pablo, o los típicos de Pablo, dice gracia y paz. Esto es típico de Pablo. Es típico de Pablo. Gracia y paz. Pero ese gracia y paz no es simple. Gracia y paz no es un saludo vulgar. Porque incluso nosotros usamos mucho el Señor te bendiga, Señor te bendiga, el Señor te bendiga, nosotros lo usamos mucho. Pero, shalom. Pero el gracia y paz de Pablo tiene, ¿cierto? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Incluso dice que esa gracia y esa paz vienen ¿de dónde? De Dios nuestro Padre. ¿Y de quién más?
y del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Pablo tiene todo atado. No da, ¿cierto? No hay palabras que están, ¿cierto?, aisladas de otras. No son palabras que están al voleo, no son palabras que están en un vacío. Todas están sustentadas en que incluso el evangelio es divino, ¿cierto? El llamado era divino, el apartado era divino, el evangelio era divino, la designación de Pablo a los gentiles era divino. La gracia y la paz, divino. Pregunto, ¿dónde estamos nosotros? ¿De qué parte del apóstol venía algo? Todo lo que el apóstol dijo era de Dios. Todo lo que él dijo era divino. Todo lo que él dijo, o lo que explicó en la introducción, venía de parte de Dios y de Cristo, ¿cierto? Entonces, la palabra gracia y la palabra paz, tenemos que entenderla. La palabra gracia es la palabra que aparece en el griego siempre como el caris, o charis, caris. ¿Qué significa? Todos decimos un favor inmerecido. ¿Pero qué significa? ¿Cómo la podemos ver para poder entender? Es un rey que está, ¿cierto?, aprobando a alguien que no tiene ninguna aprobación. Eso significa gracia. Yo le concedo gracia a alguien no teniendo la aprobación. No es aprobado. Entonces Cristo nos extiende su gracia. Entonces nos aprueba. ¿Somos aprobados? No. Pero Él nos aprueba. Eso es extender la gracia. Es aprobarnos. Nos está favoreciendo sin merecerlo. Cuando David pierde su amistad con Jonatán, y su amigo ya no está, pero él hace una misericordia, gracia con Mefiboset. Claro, con su hijo. Claro. Lo sienta a la mesa con el rey. Claro, porque incluso la palabra gracia vamos a seguirla usando y tenemos que entenderla, porque la gracia, nosotros escuchamos la palabra gracia, pero tenemos que entender qué significa gracia. O sea, Dios nos está aprobando, o sea, Dios nos aprobó por medio de su gracia. Nos otorga la gracia para que podamos estar dentro de todo lo que el libro romano, ¿cierto?, en esa justificación que hace a través de Cristo, ¿cierto?, nos muestra su gracia, nos favorece con su gracia, nos aprueba, nos da la aprobación. Eso, esa gracia está en realidad Dios no nos mira a nosotros, mira a su Cristo. Exacto. Está escondido bajo la cruz. Exacto. Por eso es la gracia. Entonces, ¿qué es lo que significa gracia? ¿Cierto? Dios aprobando a alguien que no lo merece, ¿cierto?, y que no cumple los estándares, pero Él lo aprueba. Él lo aprueba. Y la paz cuando dice gracia y paz, la paz tiene que ver con algo que está completo, está en un bienestar completo, independiente de lo que pueda estar sucediendo, independiente de la circunstancia, está en paz. En el Antiguo Testamento era shalom, ¿cierto? El shalom. Entonces, esto se ve en la figura de alguien que, perdón, como que estuviera dentro de un castillo y estuviera rodeado de un muro, y ese muro es infranqueable. Afuera está el caos, ¿cierto? Pero el shalom, el shalom lo cubre, está guardado. Hay un shalom, ¿cierto? Hay un ireneo, la palabra irene, hay un irene que está guardado, infranqueable. Entonces, las circunstancias está sucediendo todo, pero el que está en paz está. Sí. Presencia de mis angustiadores, no es persecutor. Paz. Entonces, la gracia y paz, Pablo termina declarando gracia y paz. Quiere decir, y volvimos, repetimos, ¿cierto?, de parte de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. De él viene la paz, eso dice. Tanto la gracia, ahí está, tanto la gracia y la paz, según lo acostumbrado del saludo del apóstol, proceden tanto del Padre como del Hijo. Y el punto que hay que destacar, perdón, es cuando dice de Dios nuestro Padre. O sea, la referencia es que Dios es nuestro Padre. Sobre la base de que nosotros nos identificamos con su Hijo. Y ahí lo que delante decía Brian, ¿cierto? En Juan, cuando Juan dice, más a todos los que le recibieron, les dio, y a los que creen en su nombre, ¿cierto?, les dio potestad de ser hijos de Dios.
los cuales no son engendrados, ¿cierto? De sangre, ni de voluntad de carne, sino voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hermanos, mire, seguimos en esta rueda, seguimos que todo es de Dios. Todo es de Dios. Resumen, no, el resumen se lo voy a dejar para la casa. El resumen está ahí para que ustedes lo vean en la casa, todo lo que dijimos. Pablo se presenta, ¿cierto?, con sus tres características, después describe el origen del Evangelio, el origen divino. No lo voy a explicar, pero esto es como todo el resumen de lo que le dijimos. La centralidad del Evangelio, dice Pablo, es Jesucristo, habla de su humanidad, habla, ¿cierto?, de su identidad también mesiánica, y después lo declara, siempre la poderosa declaración de que es hijo de Dios por medio de la resurrección. Después habla Pablo de su propósito del apostolado, ¿cierto?, a los gentiles, y que su apostolado fue por gracia y fue un llamado, y quiere predicar la obediencia a la fe a todas las naciones. Los destinatarios, habla de los romanos, y finalmente Pablo concluye, ¿cierto?, con lo que dijimos recién, con la gracia y con la paz. Ahí dejé un mapa teológico también de lo que hablamos un poco, que es para que ustedes lo vean. Todos los demás explicaciones, esto simplemente son resúmenes cortitos, más cortitos. Harta materia para que tengan ahí. Y aquí este resumen teológico va con la doctrina que incluso no la explicamos, pero que va a explicar, por ejemplo, viene en el 1. Pablo, ¿cierto?, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio. ¿Cuáles son las doctrinas? Dios es soberano. Hay una vocación, hay una autoridad apostólica del apóstol. Vale, ahí están las aplicaciones, doctrinas que uno puede ver. El origen del Evangelio está dentro de la inspiración de la Escritura, dentro de la revelación. Pablo está haciendo una correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una relación entre los dos testamentos. Hay una continuidad en el plan de redención. Entonces aquí hay hartas cositas que se lo puede dejar ahí para cuando le envíe el PNT más tardecito. Y un pequeño dibujo de toda la introducción. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, mire. El mensajero, Pablo. El mensaje, el Evangelio. El centro del mensaje, Cristo. La misión del mensaje, el apostolado. O la misión del Evangelio, el apostolado. ¿A quiénes? A los destinatarios de Roma, a los romanos. ¿Qué es lo que tenían que creer ellos con respecto al mensaje? Su identidad, amados y santos. Y termina con la bendición de la gracia y la paz. Y otro dibujito más ahí. Harto material. Lo bueno es que terminamos hoy día con el capítulo, o sea, con los primeros versículos. Pregunta, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Algo que acotar? Bien. ¿Algo que decir los hermanos del Zoom? ¿Alguna? Para que nos vamos despidiendo. Se agradece la sintonía de los hermanos. Un saludo para todos, a todos los hermanos. Gracias, saludos a ustedes también en Talca. Un abrazo. Gracias, hermano Rafael. Bendiciones para todos ustedes. Bien. Voy a enviar entonces el PPT más tardecito, la clase posterior y vale, no me escucho. Y un cuestionario. El cuestionario, si quiere me lo envían, la idea es que también me lo envíen. Sí, pero la idea del cuestionario va en apoyo a la materia. Si nos metimos el cuestionario, nos va a ayudar mucho para entender mucho mejor la materia. Bien, cerramos entonces. Gracias a todos los hermanos online. Vamos a pedir la bendición, hermano Cristian. Oremos al Señor para que
Nos despidamos todos. Mientras tanto, oramos. Dios te oramos ante ti una vez más. Agradecido de lo que hemos podido hacer esta noche. Gracias por tu palabra que se nos enseña, que sirve para instruirnos, para edificarnos, para fortalecernos también en ella y crecer como queremos, Padre. Cada uno de nosotros con nuestra intención y nuestro corazón de estar en este lugar, aprendiendo de tu palabra, recibiendo las enseñanzas que vienen de ti, Dios mío, a través de nuestro hermano Efraín. Bendiga su vida, bendiga este ministerio que él tiene también. Y bendíganos a nosotros también para que podamos crecer, podamos aprender y podemos atesorar también esta palabra y, como siempre decimos, llevarla por obra. Gracias por esta clase, gracias por lo que hemos podido estar aquí, gracias por estar en sus casas. Permítanos, Señor, también servir en la iglesia donde somos parte, a cada uno de nosotros por lo que aprendemos en este lugar, Padre. Gracias por tu amor y por tu gracia. Gracias por tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas noches. Chau, chau. Buenas